Sandra Fernández. Gracias, señor presidente. Seré breve porque, con todo el respeto, pero esta iniciativa nos parece un auténtico despropósito. Una categoría monumental. La exposición de motivos empieza diciendo que el derecho a la vivienda, bueno, sufrió un pequeño bache ahí con la crisis, pero bueno, ya está garantizado, ya está todo arreglado, no pasa nada. Y que hay gente muy mala que utilizó la crisis como excusa. O sea, no hay gente que sufre las consecuencias de la crisis, sino que utiliza la crisis como excusa, junto con esa alianza del mal que son los ayuntamientos del cambio, para empezar a desenvolver políticas de ocupación. Hombre, esto no es serio. Esta exposición de motivos realmente no es seria. Y todo esto para llegar al final y realmente tampoco proponer nada concreto. O sea, lo único que dicen es hacer efectivo el artículo 33 de la Constitución española. O sea, lo único que nos vienen a pedir es que vengamos aquí a decir amén a la sacrosanta propiedad privada, porque alternativas para esta cuestión tampoco dan. Y ustedes son conscientes de que quien crea esta situación realmente son ustedes, son las políticas del Partido Popular las que nos llevaron a esta situación, son las políticas del Partido Popular las que no garantizan el derecho a la vivienda. A mí me encantaría que cambiasen esta última resolución y que cambiasen el artículo 33 por el artículo 47 del derecho a la vivienda. Entonces estaríamos de acuerdo. Pero ¿sabes por qué ustedes no se atreven a traer este tipo de artículos? Porque ustedes se declaran muy constitucionalistas, pero solo para algunos artículos. De hecho, ustedes son los primeros que tienen abolida de facto la propia Constitución. Son ustedes los que les gusta escoger qué artículos sí que se deben cumplir y cuáles no. De hecho, en el Plan Estatal de Vivienda que nos presentó la semana pasada el secretario de Infraestructuras, pues podemos intuir que van a seguir en la misma política de vivienda, que no sirve para paliar desahucios, que la única alternativa que traía en cuanto a desahucios era que la Sareb voluntariamente pusiera sus pisos al servicio de un parque público de viviendas voluntariamente. Obviamente, pues eso no es una solución porque no podemos esperar por la filantropía de la Sareb, sino que tenemos que obligar a crear un parque público de viviendas. Y ustedes siguen siendo, como digo, el Partido Popular, los promotores de este drama social que dejó desde el 2008 700.000 desahucios y siguen además fomentando la compra frente a la política de alquiler. Lo hacen también en el nuevo borrador del Plan Estatal de Vivienda. De hecho, en esta exposición de motivos ustedes se jactan de que en España hay un 83% de propietarios frente al 60% de la media europea. O sea, ustedes están como jactándose de una política que tiene que ver con el endeudamiento y el ladrillazo, del que queremos precisamente escapar y empezar a hacer otro tipo de políticas. Y en el fondo ustedes con esta iniciativa, ¿a quién pretenden defender? Porque aquí, al final del primer párrafo, dicen que esas segundas viviendas no son suntuosos palacios, sino casas rurales en el pueblo o apartamentos de playa comprados con los ahorros de toda una vida. Ustedes apelan a los pequeños propietarios, pero lo hacen como excusa, son el escudo para defender a los grandes tenedores de vivienda. Porque los grandes tenedores de vivienda son los que utilizan, por ejemplo, las viviendas vacías para especular con el precio de la vivienda. Hay una parte que no quieren poner en el mercado porque, como tenemos tanto parque inmobiliario, si la pusieran en el mercado los precios empezarían a bajar. Entonces, se quedan con una parte de las viviendas sin poner en alquiler esas viviendas vacías para poder especular y, por lo tanto, lo que hacen es que mucha gente no pueda acceder a unos alquileres justos. Por lo tanto, lo que ustedes están defendiendo, nos están proponiendo es que hagamos parte de ese juego en el que se proteja a los especuladores y a los grandes tenedores de vivienda, que obviamente no vamos a entrar ahí. Y luego, yo una reflexión. ¿Ustedes piensan que las familias que se ven abocadas a ocupar lo hacen voluntariamente, porque se sientan bien, porque les guste, como dice aquí, fomentados por la crisis? No, ustedes tienen que darse cuenta que hay familias que lo están pasando mal y que hay que dar una respuesta y hay que darle alternativas. Y el problema es que ustedes no dan alternativas. Nosotros sí que estamos dando alternativas desde los ayuntamientos. Los ayuntamientos de cambio están haciendo políticas para garantizar el acceso a la vivienda, dentro, obviamente, del margen que tienen y de la dificultad dentro de los planes estatales de vivienda que tienen unos presupuestos muy bajos. Pero a mí me parece escandaloso que precisamente esos ayuntamientos que están intentando hacer otro tipo de políticas y otro tipo de alternativas sean criminalizados de esta forma en esta iniciativa. Y además, claro que tenemos alternativas. Yo misma, esta diputada, presentó hace unas semanas una iniciativa en la Comisión de Hacienda para empezar a gravar el IBI más alto a los grandes tenedores de vivienda y rebajarle el IBI a las familias desfavorecidas. Esto lo que haría es promover que los grandes tenedores de vivienda pusieran las viviendas vacías dentro, o sea, movilizar el parque inmobiliario para bajar de esta forma los precios por la ley de oferta y demanda.
Por lo tanto, estas iniciativas que sirven, como digo, por un lado, para movilizar el parque inmobiliario, para que más gente pueda acceder con la bajada de precios y, además, de que fomenta la rehabilitación, otro tipo de políticas que se enuncian en el Plan Estatal de Vivienda pero que no se cumplen, ustedes votaron que no. Cuando traemos las alternativas aquí a las comisiones, ustedes votan que no, porque no tienen alternativa. Yo les pido, por favor, que cambien esta receta del artículo 33, que utiliza a los pequeños propietarios como escudo para criminalizar ayuntamientos y defender fondos de inversión y a la Sareb. Cambien esa receta por el artículo 47 del derecho a la vivienda, el artículo 128, donde dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general, y obliguen a los grandes tenedores del parque de vivienda a crear un parque de vivienda pública. Y no me digan que eso es Venezuela, eso está pasando en Francia, en Holanda, pasa aquí al lado, en Europa, se puede hacer. O sea, que se pongan manos a la obra porque hay alternativas y nosotros creemos que lo más competente, lo más darle respuesta a la gente pasa por crear alternativas y no represión, que es lo que hacen ustedes.